¿Ves? Como con un cambio de posición, todo cambia, cambia la lectura, ¿sí? Cambia la experiencia misma, solo con un cambio de posición, ¿sí? ¿Te parece una escena de 2001, Odisea del Espacio? ¿Sí? Esto ya es nuestra acostumbrada sesión de exhibicionismo filosófico. Y esto es un loco en un manicomio, todo en el mismo cuarto. Esto es un intelectual, ¿no? Ahí se ven los libros. Y esto, el cosmoglodita habitual, con mi cuadro característico, realizado por la amiga bellísima, compañera, a quien no pude ayudar mejor, Isabel Alvarado. Dos cuadros pintados por ella. Y me he tomado todo este preámbulo precisamente para explicar cómo el método, cómo es necesario un método para la filosofía, para entender y estudiar los fenómenos y la realidad. Y ese método, en la aplicación de ese método en un determinado momento, puede hacer que ni siquiera necesitamos leer mucho ni entender demasiado los conceptos que plantea este tipo u otros, que pueden parecer complicados de alto nivel intelectual. Basta con que tú reconozcas tu experiencia y la puedas plantear en limpio, puedas resumirla, que es una de las cosas que, por ejemplo, gente como Carlos Marx, a pesar de sus muchos dotes intelectuales, Carlos Marx nunca aprendió realmente a hacer un resumen realmente positivo, en todo caso artículo colosal, acopiador o compilador de datos e información. El Capital es algo que en realidad está muy mal escrito. No sé por qué tanta gente lo adora como intelectual. Creo que el hecho de que la BBC lo haya declarado uno de los mejores intelectuales es algo muy sospechoso porque ciertamente no lo es. No es uno de los mejores intelectuales de la historia, pero es un intelectual muy importante y desde otro punto de vista, así como acabamos de hacer esto, Carlos Marx es un tipo en realidad reaccionario. Pero también vamos a hablar del otro gran maestro de la sospecha, que es el señor Nietzsche, a quien que sin lugar a dudas uno no puede dejar de deleitarse con su forma de escribir, porque era fundamentalmente poeta. Y vamos a concentrarnos en el señor Nietzsche, precisamente por el hecho de que sucumbe también sospechosamente. Pasa muy por alto el hecho concreto de la premonición que podía tener ahí en ciernes por quizá el gran temor de enfrentarse a su padre. Si le aplicamos el otro gran maestro de la sospecha, como bien lo llamó, los nombra Paul Ricoeur, a los tres, Marx, Freud y Nietzsche. Si aplicamos una fenomenología, si aplicamos el psicoanálisis, descubrimos entonces que había como algo ahí con el padre, ¿no? Pues ¿por qué no concentrarse en el luteranismo de su padre, en el protestantismo? Es decir, en la plataforma ideológica y religiosa para el capitalismo y en lo que se va por después decir la acumulación familiar de dinero que va a sabotear hasta el mismo liberalismo, hasta la misma libre competencia, porque familias acumuladoras progresivamente van definitivamente a detener cualquier cosa. Él no se dio cuenta de eso y no se da cuenta de eso porque como no tenía conocimiento de hermenéutica, ni de fenomenología, ni de lingüística, no habían nacido estos pensadores académicos y como era un rechazador a priorístico, cometió ese error como poeta, difícil de reclamárselo, ¿no? De cualquier fuente esotérica que no tienen por qué ser ley, pero que sin lugar a dudas ofrecen una gran cantidad de información sensible
que no necesariamente tangible y que no precisamente concreta, ni mucho menos racional, pero sin lugar a dudas sensible, pues eso con la fenomenología pasa a ser reconocido como fuente de información. Y al no darse cuenta de eso, sobrecarga de responsabilidad a la figura de Sócrates, de manera completamente errada, puesto que él asocia a Sócrates con el cristianismo. Pero no especifica con claridad que la propagación de la moral que él muy bien descubre como decadente es en realidad propia de la opulencia del Vaticano y resalta a una serie de personajes cuya magnificencia y acumulación de poder hacen caer en locura, locura que él admira por ser transgresora de unos principios que considera decadentes en sí mismo por motivo de ese vitalismo que es parte de lo que yo llamo adolescencia programada, que está presente en los tres maestros de la sospecha. Sin lugar a duda, en el más tardío de todos, que es Freud, es donde se empieza a buscar un método, es donde se empiezan a buscar cosas moleculares y medulares esenciales con cuya combinación se logran sistemas de conducta más particulares que esos que pretende ver Carlos Marx. El mismo Carlos Marx, producto de que es un pensador colosal, intentando profundizar, que no lo logró por el alcoholismo de él y de Engels, sin lugar a dudas. O sea, la acumulación de azúcar facilita la expresión artística, pero no el pensamiento intelectual. O sea, el escritor de La Naranja Mecánica, que ahorita no me acuerdo, y de Bukowski, Henry Miller, etcétera, todo eso es extraordinario. Y hay contenido intelectual en lo que ellos dicen, pero es expresión poética y ellos lo saben. Y entonces ahí hay valores de expresión. Pero en el intento de Carlos Marx, el alcoholismo sin lugar a dudas le impide hacer resúmenes más efectivos y hacer una derivación de la información que acumula, que acopia, un poco más clara o metódica, realmente. Entonces, claro, se escuda en la dialéctica, pero la dialéctica es lenta. Jamás va a llegar a tiempo al fenómeno. O sea, para cuando te enfrentas con el fenómeno, la dialéctica ya está llena de preceptos que letanizan muchos elementos del fenómeno. Es decir, los marxistas y los marcianos, sea que se basan en exégetas del marxismo o en el mismo Carlos Marx, cuando van a la experiencia ya tienen un prejuicio. O sea, ya ellos quieren ver a una explotadora, un carajo con plata, así, 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 asado. Y entonces por eso no se dan cuenta de una serie de cosas que las expone muy bien, por ejemplo, gente como Chaplin. Y es la miseria humana de los pobres, que los mantiene, que colabora o coopera, coadyuva en mantenerlos en esa miseria, no solamente la ingeniería social de poderosos para mantenerlos ahí. Bueno, como siempre esta derivación se me extendió quizá un poco más del punto concreto que yo observo. Y es que Nietzsche, por su inspiración poética, no nota que comete el error de valorar a Sócrates, imagínate, un hombre extraordinario que enfrentó los poderes de su tiempo y que muere como muere por el hecho de que a final de cuentas sabe que tendría que dedicarse a huir en contra de unas fuerzas con las que no iba a poder, así como no pudo Cristo, así como a final de cuentas no pudo ningún pensador. Nietzsche no se da cuenta de lo que ahorita podemos observar, que es que la influencia de Cristo y la relación con Cristo viene siendo más que todo con el estoicismo, como ya hemos dicho.
y con el budismo. Y son zonas por las cuales él seguramente estuvo andando, porque Mileto quedaba pues, de ese lado del Mar Negro, un poco más arriba. Y en la época era acostumbrado peregrinar. No estaban todavía tan lejos los momentos en los que fuimos nómadas y seminómadas. Entonces eso era pues bastante normal. Bueno, si lo hizo el mismo Rasputín, estaría cumpliendo ahorita recientemente un siglo de cuando él peregrinó de Rusia a Roma. Entonces es algo comprensible que hubo esa influencia. El señor Nietzsche no reconoce una técnica muy elemental, que es analizar el sujeto en su contexto. Y en su contexto, Sócrates era un hombre completamente subversivo y no tenía nada que ver con decadencia. La propuesta de Sócrates se debe a una desestructuración permanente de los lugares comunes de su tiempo, no de los tiempos de Nietzsche ni de otros. Entonces, por eso, lamentablemente, pues tengo que decirle a todos los amigos admiradores de Nietzsche que Nietzsche era un personaje que cometió un grave error como filósofo. Y ese grave error auspició, sin lugar a duda, no se lo puede exculpar el nazismo. Por supuesto que a través de las interpretaciones de su hermano, pero el germen, sin lugar a dudas, está ahí, que es el hecho de pretender que yo, con una gran expresión poética, justifique mi pulsión, mi reconocimiento. Entonces, eso como método fue adquirido por los nazis y practicado. Por supuesto que los nazis no eran poetas, les gustaba el poder, al poeta le gusta la palabra, como Nietzsche. Entonces, en medio de su gran contradicción, pues cayó en una gran locura. Y en su tiempo era difícil reclamarse, así como es difícil reclamarle a Carlos Marx, que en pleno liberalismo inglés no ser alcohólico chico costaba, ¿no? Y más siendo una persona tan débil físicamente, alto, pero no era de los prusianos colosales fuertes con herencia de godos, no, no iba a tener la fuerza de trabajar horas, no. Y eso es comprensible. Entendiéndolo, uno lo acepta, lo asimila y bueno, no hay por qué juzgarlo. Ahora, admirarlo banalmente es una torpeza, como admirar a Chávez y no reconocer el nefasto error que cometió revelándola, forzando y llevando y ayudando a que las FARC revelaran sus coordenadas. Eso fue un garrafal error. O sea, lamentablemente a partir de ese momento que Chávez hace eso, entra en decadencia él en sí mismo, porque fue engañado por su ego, así como están siendo engañadas todas estas muchachitas con el feminismo. O sea, le están dando la posibilidad de luchar en algo y ellas se están sintiendo de lo mejor y resulta que son un caballo de Troya de las transnacionales para introducirse, igualito que lo fue el evangelismo durante un periodo, durante un largo periodo. Y lo sigue siendo, solo que ya está como avisado, así que necesitan, ya está como visualizado, ya se precisó, ¿no? Y también se le salió de las manos, porque entonces hay diferentes corrientes del evangelismo que ya practican pues, su forma de religiosidad, puesto que es una propiedad de nosotros, de los seres humanos, el crear entidades imaginarias para ayudarnos, porque es una facultad que tenemos, ¿cómo la vamos a negar? ¿Cómo la vamos a rechazar? O sea, sería una estupidez rechazar una facultad que tenemos y que nos ha ayudado a caminar erguido, a construir todo eso fue ideado imaginariamente primero y luego practicado hasta que se mejoró, lo mismo los carros, lo mismo los edificios, todo eso. Entonces, que imaginariamente no utilicemos figuras, sería una tontería, que es la tontería que comete el positivismo, que ha llevado pues a una endemia de suicidios. ¿Mm? Entonces, bueno, ya ustedes saben que es el señor Nicolás Mara, argentino, ese muchachito, tiene 25 años. Él tiene el acopio de información mucho más detallado que yo de por qué el feminismo es un grave problema de salud pública a nivel de acopio de información. El método, a final de cuentas, lo sigo teniendo yo. El problema del aborto está en el momento en el que el hombre eyacula adentro. Sospechosamente, ninguna feminista lo dice. Entonces, así como Nietzsche comete el error
grave para su pensamiento, porque a todos nos costó el auspicio de la posmodernidad, que es el sostén de una teoría de posguerra basada en el estudio de las metodologías de Stalin para el control social y del mismo Hitler, donde se generó una maraña de distracciones que se llama posmodernidad con la intención de detener el avance de eso que se llamaba contracultura, no de la izquierda. La izquierda no tenía ningún problema. Ahí está Gabriel Puerta y Carlos Hermoso y Douglas Bravo. Están vivos. Los que no pueden estar vivos es el Grupo Madera, Ali Primera y Aquiles Nazoa. Y el mismo, un verdadero liberal, el mismo Renio Dolina, entre una larga lista que fueron asesinados de manera unos más sospechosos que otros, o que otros quizá pues de verdad tuvieron accidentes, pero en general pues todos fueron desaparecidos para detener el avance de la contracultura, que era lo que es realmente peligroso, es decir, un movimiento que estaba impulsando a la gente, estaba propugnando el no consumo de lo que ofrecen las empresas. Eso era altamente peligroso. Los de izquierda no, los de izquierda beben, viajan, se compran sus cosas, marxistas y todo, compran armas, les gusta la lucha armada. A los de izquierda les gusta mucho saber cómo es una ametralladora, cómo es una arma, dinero, empresa, izquierda, peligro, feminismo, ojo, ojo, en fin. Lo que nos interesa es el elemento ese de que Nietzsche comete el error de analizar a Sócrates desde su contexto y hace una asociación completamente apresurada por un problema que tenía como poeta, era querer ver esa magnificencia de los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran simplemente unas ratas, muchos de ellos no, sin lugar a dudas. Es decir, fue un gran imperio, un país, una expansión. Desarrollaron la ingeniería mucho más que nadie, de manera práctica y útil. O sea, tiene muchas cosas muy interesantes, pero eso que él llama cultura decadente, en realidad era la práctica de gente que sabían que políticamente no tenían ninguna oportunidad ni con espartanos, ni con las hordas ya nacientes alrededor, sino que querían era pensar, conocerse, estructurar, desarrollar lenguaje, crear, valorar las obras, explicar. Y había ahí un nivel tal de goce que el señor Nietzsche no se dio a la tarea de revisar en su contexto, de imaginar en su contexto, sino que se dedicó a juzgarlo haciendo esa omisión que ya señalamos ahorita de desmontar y revisar más profundamente la influencia que iba a tener y la ayuda que él estaba dando con su pensamiento a la herencia protestante y de cómo esto iba a colaborar mucho con pervertir cualquier proyecto liberal, liberador o como sea que lo plantee, es decir, cualquier proyecto. El capital acumulado no es productivo, es capital acumulado y por lo tanto es en sí mismo y se vuelve un ente. O sea, con un aumento acerca del cual tú no tienes noción, sino que tienes noción solo de algo más. Este largo video debo concluirlo aclarando también el hecho de que si se hace un ejercicio con la Biblia y a la palabra Dios, tan polémica para muchos, como los ateos, que son los que más la nombran, yo creo que más que unos cristianos, se sustituye por la más gente que no puedo nombrar. Es decir, por esa cualidad entitativa que desde el campo podemos definir afortunadamente que como algo que depende de quien la observa, y luego eso lo refuerza la fenomenología lingüística, no tanto de él en sí, sino que depende mucho del sujeto que estudia
a ese objeto y que por lo tanto el sujeto que pretende ser Carlos Marx, que evidentemente se saltó a Kant, que dice que al pueblo hay que como que salvarlo, o sea que es como un objeto que yo estoy estudiando, del cual no formo parte, propiamente dicho, y no se estudió a sí mismo en su contexto. Fíjate, el mismo error. No se estudia a sí mismo en su contexto y por lo tanto comete el grave error. Bueno, sigamos, es con Nietzsche que comete ese grave error de no comprender bien eh, el periodo de aquellos personajes a los que cuestionan como decadentes. La decadencia es un concepto, sin lugar a dudas, eh, fundamental, porque es cuando el sistema pierde su núcleo, ¿no? Pierde su fuerza, cualquiera que sea. Cuando el sistema va perdiendo su fuerza, entra en decadencia y se apaga. Y el signo de una cultura en decadencia, uno puede verlo en las especulaciones antropológicas que se hacen de la cultura de ese Gobekli Tepe, es decir, de una de las primeras culturas ya aceptadas académicamente como existentes previas a los egipcios, de aproximadamente hace 3000 años, donde no se detectan que hayan sido guerras ni cataclismos los que la eliminaron, sino que se fue disolviendo y duró por lo menos 2000 años, con largos periodos y que tienen grandes construcciones megalíticas con mucho detalle en la laboriosidad, en la manufactura, ¿no? En la construcción. Y que por lo tanto pues tenían bastante avances, bastantes signos de avances, bastante buen nivel de construcción, lo que quiere decir que hubo escuelas, que hubo herencia de conocimiento complejo, que hubo sistema de riego, que hubo siembra, que hubo estudio astronómico, que hubo medicina, que hubo todos esos elementos de una civilización muy anterior a los egipcios. Y fue una cultura que simplemente llegó a su decadencia. Esta cultura en la que nosotros estamos, de alguna manera practica la ingeniería social para mantener el conflicto y evitar la decadencia. Imagínate tú a dónde hemos llegado. Porque eso, de alguna manera, casi justifica lo que la hegemonía pueda estar haciendo. Pero claro, la cultura silvestre, que es mi propuesta, yo no soy liberal, evidentemente no soy marxista, súper recontra evidentemente no soy capitalista, ustedes pueden observar que no soy capitalista y muchísimo menos de derecha, ya que a pesar de que tengo la fuerza, muy pocas veces le he golpeado a alguien fuera de un ring de boxeo. Ni